el camino al que era el vigente campeón. Sobre esto también vamos a hablar en esta edición de Brújula Internacional, porque como ya les hemos contado en otras oportunidades, el fútbol no es solo fútbol, es también geopolítica. En el terreno de juego se expresan las dinámicas del sistema internacional y por eso también es oportuno este tema para el análisis. Haremos esta conversación con el profesor Jesús Macei, politólogo, analista de la casa. También le gusta mucho el fútbol. Le iba a Brasil, sí, aunque, bueno, Brasil decepcionó, ¿no?, en este mundial, profe. Bueno, primero, Natacha, gracias por la invitación. Saludos y cariños al embajador Julio César Pineda. Bueno, yo sabía que Brasil no pasaba de 16avos de final. No tenía la selección para pasar de esa fase de grupos, ¿no? Y como yo dije, creo que lo dije aquí en un programa, los tres grandes favoritos para mí eran Argentina, España y Francia. Y no me equivoqué, los cuatro están entre los cuatro primeros grandes selecciones. Inglaterra yo pensé que no iba a estar entre las cuatro primeras, pero bueno, es la tercera. Y bueno, esto configura lo que es el predominio y la hegemonía de áreas geográficas. Se ve ahí una hegemonía europea, europeo, sí, sobre todo el fútbol hispano. España ha avanzado mucho los últimos 50 años en su fútbol, los últimos 40 años por ejemplo, de lo que fue el núcleo de la selección española en el Mundial de México 86 y España 82, lo que se llamó el grupo del buitre de Emilio Butragueño, que fue un delantero del Real Madrid, que es mi equipo en España, por cierto. Entonces se ve que hay una hegemonía palpable del fútbol europeo. Argentina, que ha tenido una deslumbrante actuación en los últimos años, pero ya una generación va a tener que dar paso a otra nueva generación, y eso se va a ver en el próximo Mundial de Fútbol, que va a ser organizado entre Marruecos, Portugal y España. En una época yo tenía la información que iban a estar también Argentina y Uruguay, pero eso parece que no va a ser por razones logísticas de transporte, muy complicado organizar entre dos continentes, el continente europeo y el continente americano, un mundial de fútbol. Lo que sí se va a ampliar es la participación de países, 64 países. Pero y esto tiene una razón, ¿no? Por el centenario, precisamente. El centenario mundial de fútbol, que se van a cumplir en el 2030. Yo de mi gran afición al fútbol que yo tengo, yo me traje de Brasil DVDs y CDs de los mundiales de fútbol hasta el año 2002. Están en portugués, están en portugués brasileño. Entonces ahí está la historia de los mundiales. Tengo 2 o 3 enciclopedias de fútbol mundial, entonces por eso es que algo de fútbol sé. Lo practiqué con una generación formidable de muchachos en el Colegio San Ignacio, entre ellos destacó Bernardo Añor. Pero lo que sí se ve que de unos años para acá hay un predominio europeo. Por ejemplo, Brasil no ha podido levantar su fútbol desde hace 24 años y dentro de 4 años va a ser 28 años que no ganan un título mundial. Claro, es el país que más ha ganado títulos porque tuvo una generación privilegiada entre 1968 y 1970, que fue la generación que se aglutinó alrededor del Rey Pelé. Que aquí es cuando no entiende realmente o dimensiona lo que le aportó Pelé al fútbol, lo que hizo Pelé y por qué es considerado el rey del fútbol. Pero mirando este mundial en retrospectiva, ya que, bueno, terminó esta Copa 2026, este mundial digamos, comenzó con ciertas críticas, o incluso antes de comenzar había muchas críticas alrededor, críticas a la FIFA, por muchos aspectos. Ahora ayer lo puede mirar retrospectivamente. ¿Cómo valora usted este mundial? Para muchos fue un gran mundial, para otros no tanto. Digamos que los más puristas del fútbol, con lo que vimos ayer con ese espectáculo de medio tiempo, fue muy criticado porque de alguna manera el fútbol pierde su esencia, estas pausas de hidratación. ¿Cómo el fútbol, cómo experimentó cambios con este mundial? Claro, el fútbol ha evolucionado como deporte, pero lo que sí se ve, Natacha,
es que no es el mismo deporte que yo vi, por ejemplo, de niño cuando tenía 11, 12 años, el Mundial de México 70, que es cuando el fútbol se ve que explota como fenómeno global y desde el punto de vista del mercadeo, del merchandising, de los patrocinantes que tiene alrededor, de los juegos de poder alrededor de la FIFA. Fíjate que los últimos tres presidentes de la FIFA han sido uno latinoamericano, Joe Avalanche, Joseph Blatter y Gianni Infantino. Para que vuelva un latinoamericano o un asiático o un africano a ser presidente de la FIFA, se tiene que dar una serie de coaliciones al interno de las federaciones que manejan la FIFA para que pueda llegar un no europeo a manejar la FIFA. Y entonces ahí hay una serie de intereses económicos muy importantes. Las grandes transnacionales se han dado cuenta que, bueno, es el deporte, es una vitrina indudablemente, desde el punto de vista del comercio, de colocar mercancías. También los artistas lo ven como una posibilidad y por eso es que de hace muchos años, por ejemplo, se han hecho icónicos los diferentes temas de los diferentes mundiales, por lo menos desde los años 80 hasta ahorita, ¿no? El que, por ejemplo, la gente recuerda como mucho la Copa de la Vida de Ricky Martin, por ejemplo, de 1998, el Mundial de Francia. Entonces, indudablemente el fútbol es un fenómeno no solamente deportivo, sino un fenómeno político. Es un fenómeno político que sea un fenómeno deportivo que se politizó. ¿Y por qué digo esto? Porque el fútbol ha evolucionado en la creación de héroes deportivos que son íconos. Pueden ser íconos para la juventud, pueden ser íconos de moldear sociedades. Y yo creo que en este mundial, hablando ya en lo deportivo, sí se vio un fútbol ofensivo. Claro, algunos países lo mostraron, Gran Bretaña, Francia, España fundamentalmente, que se vio que el que jugó un fútbol mucho más homogéneo. Ayer Argentina, la mayor parte del partido se dedicó a defender. Claro, la Argentina venía de jugar 2 prórrogas y jugó una tercera prórroga también, entonces el esfuerzo físico es muy grande. Y hoy también el biotipo del jugador de fútbol amerita tener una preparación física mucho más exigente que la que tuvo, por ejemplo, Pelé cuando fue a su primer mundial de 17 años en 1958. Entonces hay toda una serie de condiciones muy diferentes. Entonces hoy el fútbol, indudablemente, es la gran vitrina mundial desde el punto de vista del mercadeo, la publicidad, de crear héroes deportivos, ¿no? Y el deporte más popular del mundo y el que es más disfrutado y más seguido en el mundo entero, globalmente, el deporte. Rey, profe, nos queda ya nada de tiempo porque ya debemos despedir esta edición. Quiero anotar una cosa, fíjate que ayer deben haber seguido la final de fútbol aproximadamente 4.000 millones de personas, entre 3.500 a 4.000 millones de personas. Está por encima de otro fenómeno global deportivo que son las Olimpiadas, porque tiene otra serie de influencias y características. Yo creo que hasta al que no le gusta el fútbol, por lo menos la final, se detiene un poco a ver qué pasó, quién salió campeón. Bueno, de este tema volveremos a hablar dentro de 4 años. Por lo pronto, a nosotros nos corresponde despedir esta edición de Brújula Internacional. Gracias, por supuesto, agradecerle que nos haya acompañado. A ustedes, amigos, ha sido un placer como siempre y nos reencontramos nuevamente el día de mañana a las 2 de la tarde.